Esta música nos recuerda, Javi, que hemos recuperado a Ricardo en su puesto habitual. Sí, porque la verdad, el mes pasado, Javi, te echamos de menos y no me sentía yo del todo cómodo ahí, fíjate, teniendo que ver a Teresa así como a mi lado. Prefiero tenernos de frente. Es un puesto complicado, ¿eh? Es un puesto complicado, lo de sí, presentar. sí. Y sinceramente nos gusta más que vengas a dar contenido a este espacio. Y sobre todo canciones. Esta la conocías. Esta la conozco. Pues si no la conoces ya tenemos un problema. Karina sigue buscando el baúl de los recuerdos. Muy bien. 60 años después. 60 años después. Mira, Ricardo, cada mes nos traes una cabra distinta que paseas. Con esta introducción a esta canción, ¿qué nos quieres traer hoy? Pues voy a hablar de la memoria. Del baúl de los recuerdos. Claro, la memoria humana. De la memoria. De la memoria tanto como algo que tiene cada uno de su propia vida, como de la memoria como un fenómeno, vamos a decir así, social, colectivo, cultural. Tere, no sé si tú lo has escuchado alguna vez, pero Javi seguro que 1001 veces, al cristianismo, al judaísmo y al islam se les suele caracterizar como las religiones del libro, ¿no? Porque es cierto que en los contenidos de nuestra fe pues hay un libro, ya sea la Tanakh, la Biblia hebrea, ya sea la Biblia, ya sea el Corán, que tiene una importancia, una relevancia importante, valga la redundancia. Pero a mí no me gusta nada esta calificación. Yo sé que está muy extendida y que hay mucha gente que sabe mucho más que yo que las ha caracterizado así. Pero por lo menos en lo que se refiere al cristianismo y al judaísmo, del islam no voy a hablar porque primero son cosas muy modernas para mí. No es tu tema, sí. Años 600 y pico ya es muy moderno. 7 siglos después, sí. Sí, pero no lo tengo yo muy controlado, ¿no? Pero en el caso del cristianismo, en el caso del judaísmo, el escrito es algo que viene después, viene en un momento segundo. Tanto el cristianismo como el judaísmo son religiones de la memoria. Primero existe una vivencia, una tradición, que se transmite y fruto de esa tradición van surgiendo poco a poco los escritos. De hecho, pues los escritos del Nuevo Testamento, pues algunos se escriben pues a finales del siglo I y algunos incluso al principio del siglo II. O sea, se escriben relativamente tarde. Sí. Y los escritos del Antiguo Testamento ya no digamos, hay escritos del Antiguo Testamento que se escriben cuando Jesús está vivo, probablemente. Entonces, el fenómeno de la escritura es un fenómeno que viene después en la tradición tanto cristiana como en la tradición judía. Y es importante la memoria. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay momentos fundamentales en los que se habla de la identidad, tanto del pueblo judío como de la Iglesia, en los que se invoca explícitamente la memoria. Por ejemplo, en el Deuteronomio, creo que es el capítulo 25 o 26. Ahora, luego ya estáis en casa mirando, abrís la Biblia, encontráis dónde está el Deuteronomio, estas cosas, que es un ejercicio bueno. Cuando Moisés les está explicando cómo celebrar la Pascua, les está diciendo: acuérdate que tu padre era un arameo errante, y eso es lo que tienen que repetir todos los años en la celebración, en el Seder del Pesaj, en la cena de Pascua, ¿no? Y nosotros los cristianos, y esto lo recordamos todos los días, al menos todos los días que vamos a misa, por si acaso no se nos acuerda de mirarlo en la Biblia, pero en el momento clave en el que se instituye la Eucaristía, Jesús repite, y incluso en el Evangelio de Lucas 3 veces, hace de esto en memoria mía, ¿no? O sea, el tema de la memoria, y de hecho pues Pablo se lo repite a Timoteo, y Pedro lo dice: acordaos de Jesús que pasó haciendo el bien y haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. El tema de la memoria es fundamental y es importante. Mira, para hilar esto un poco también con la actualidad, ¿no? Identifican al hombre actual como un hombre que es medio Adán. O sea, que es un hombre que no tiene memoria, que surge, que lo hace de cero, un poco se ve. Fíjate, yo pues no me acuerdo cuánto. Una de las primeras veces que hicimos Alfa en Pontevedra, no aquí en Santiago, había un invitado. Sabéis que una de las cenas de Alfa es quién es Jesús. Sí. Y hablar de su existencia histórica y demás. Y un fulano allí llegó y dijo: no, si yo no creo que existiera Jesús porque yo no lo conocí personalmente. Claro. Entonces tú le preguntas: entonces ¿qué pasa con, yo qué sé, Santiago Carrillo? O sea, antes de ayer, Sí. Napoleón. No, sí, tampoco. Entonces por eso, porque
es una sociedad que se ha exacerbado tanto el individualismo que somos todos, de alguna forma, un nuevo Adán. Claro. Porque somos únicos e irrepetibles, ¿no? Por eso, ¿cómo poder conjugar la importancia para la fe del tema de la memoria, lo que eso representa, no solo a nivel personal, sino comunitario, en general identidad, con este hombre actual que es un hombre desmemoriado o al cual no le importa sí, porque lo que haya pasado? Más que desmemoriado yo creo que es un individualismo exacerbado, egocéntrico, en el que él se toma como punto de referencia de todas las cosas. No creo que, porque luego tenemos mucha memoria, sobre todo cuando nos las dan con queso, ¿no? O sea, es una persona que no olvida también y precisamente cuesta mucho perdonar porque la gente te la recuerda 1001 veces y hasta casi parece que se ha perdido el derecho a la rectificación porque te sacan la hemeroteca de hace 40 años. Es que yo ya no pienso así. Ya, pero es que tú en Twitter hace 50 años dijiste esto. Es que estaba borracho. Ah, pero lo dijiste y te sacan la captura de pantalla, ¿no? O sea, la memoria sigue existiendo. El problema es que el punto de referencia es el yo y no el nosotros, ¿no? Y esto es muy importante porque el cristianismo no se basa solo, y tampoco el judaísmo, en la memoria de un individuo, sino que se basa en la memoria de la comunidad. La memoria individual es importante desde el punto de vista que, bueno, pues también pues sirve para yo integrarme dentro de esa memoria más colectiva, social, cultural, en la que yo voy recordando también lo que el Señor ha hecho en mi vida y me permite interpretar lo que el Señor ha hecho en la historia, ¿no? Pero es muy importante esto de aprender a tener memoria. El Papa insiste mucho en ello. El año pasado cuando... Insiste mucho. ¿Os acordáis que el año pasado cuando hablamos de la Christus Vivit, en la Christus Vivit varias veces cuando habla de los jóvenes con raíces, se hace precisamente mención a esto, ¿no? Y Ricardo, ante todo esto que nos cuentas, ¿qué podemos hacer nosotros para recuperar la memoria? Pues yo creo que primero lo que tenemos que hacer es ese diálogo intergeneracional del que nos habla el Papa. O sea, no creernos Adán. Sí, hemos dejado de escuchar, ¿no? A los mayores. Sí, no. Ya no nos importan, son como batallitas lo que nos tienen que contar. Ay, qué bonito esto que me cuentas, señor cura mayor. Sí. Pero eso nos pasa a los curas también, ¿eh? O sea, sí, somos un poco adanes, sí. Sí. Pero luego hay otra cosa, porque luego, al mismo tiempo que hay esta especie de desmemoria y de adanismo, hay una especie, por eso elegí la canción, hay una especie de síndrome de Carina. Yo le llamo así, síndrome de Carina. No sé si alguien... No sé interesante. Si soy súper original, pero sí el carinismo ilustrado. Hay una especie de síndrome de Carina, de que cualquier tiempo pasado nos parece mejor, ¿no? Y entonces vivimos con una cierta nostalgia del pasado también. O sea, hay que tener cuidado de confundir nostalgia o sea, memoria con nostalgia o nostalgia con memoria, porque la nostalgia es una telaraña que te atrapa, es una telaraña que no te deja bueno, pues que no te deja avanzar, que te chupa la sangre. La telaraña lo que hace es inmovilizarte para que venga la araña y te devore, ¿no? Eso es lo que hacen las arañas, para eso tejen sus redes, ¿no? Y a veces la nostalgia puede ser eso. Y por eso yo creo que tenemos mucho que aprender de las primeras comunidades cristianas. Yo, como siempre, voy a llevar la bola. El cántaro a tu fuente. Exactamente. Sí. Voy a pasear mi cabra, por eso es mi cabra, no una cualquiera, ¿no? Y es que las comunidades cristianas tenían las primitivas, las que dieron lugar después a la escritura, tenían una relación con su pasado, con su memoria, con lo que nosotros ahora ya teológicamente podríamos llamar tradición con T mayúscula, viva, creativa. No era simplemente recordar cosas del pasado, sino que el pasado se recordaba y se evocaba en función del presente para proyectarse hacia el futuro. Es decir, los discípulos de los años 70, pues Marcos, cuando escribe su evangelio, no invoca los recuerdos del Jesús por puro interés biográfico de Jesús, para dejarlo por escrito, sino que los evoca, los escribe, los compone en forma de evangelio, porque eso que va a recordar es significativo. No fue significativo, sino que es significativo para que esas comunidades del entorno del año 70, 40 años después de Jesús, esas comunidades puedan mirar hacia el futuro, que están pasando una crisis gravísima, que puedan mirar hacia el futuro. Y, por ejemplo,
los datos que tenemos de cómo se compuso el Evangelio de Juan nos dice que el Evangelio de Juan tiene continuas relecturas de una comunidad que va profundizando y trayendo y haciendo siempre nueva esa tradición que ha recibido. No se la inventan, profundizan en ella, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros los cristianos del siglo XXI. Qué bestial, o sea que la memoria al final es algo que tiene que generar esperanza. Genera esperanza y genera futuro. En el futuro, sí. Y esto lo dice el Papa también, lo dijo en Colonia, si te acuerdas. Dijo, tened cuidado que la memoria no puede ser un sofá en el que apoltronarse. No son estas las palabras exactas, pero la imagen del sofá la dijo, sino que la memoria tiene que ser un trampolín. Toma ya. Y ahí entra una disyuntiva, y con esto, si queréis, ya termino, porque yo seguro que llevo 20 minutos hablando. Está estupendo, Ricardo. Que le escuché a un escritor católico, que a lo mejor, bueno, como todos los católicos tenemos nuestras fallas, ¿no? Que es Juan Manuel de Prada, hablando en el sitio más insospechado, que era un programa La Lengua Moderna, es un podcast de la cadena SER con Keke, que no es precisamente... Con tu amigo Keke. Que no es precisamente ni tú ni yo, que no es precisamente de casa, digamos. Sí. Y él decía que hay una diferencia fundamental entre ser conservador y ser tradicional. Sí. El conservador se preocupa de que nada cambie, de que el cascarón se mantenga intacto. El tradicional se preocupa de que la tradición, el cogollo, permanezca siempre vivo. Y así es como tenemos que vivir los cristianos. Por eso a veces cuando se invoca la tradición tendremos que tener también, o aprender a discernir también qué es lo que estamos intentando conservar. Si las formas o el mensaje de Jesús, que sigue siendo esperanza para los hombres de hoy, ¿no? Bueno, Ricardo, pues te agradecemos que nos hayas traído esta cabra este mes. El tema de la memoria, que tan importante es, y para todos los jóvenes que nos estáis escuchando, os invitamos a escuchar a vuestros mayores. ¿Tú tienes abuelos, Tere? Sí, tengo a mi abuela. ¿Y te sientas con ella para que te cuente historias? Sí, me cuenta muchas cosas, porque además estudió la misma carrera que yo, entonces pues ya de eso... Es la evolución de la farmacia. Sí, farmacéuticas. Bueno, tu abuela farmacéutica, sí, mi madre. Tu abuelo era profesor en la Facultad de Farmacia, también. Tu padre también, sí. Tu madre también... Tu tía también. Todos generación, excepto su tío, que es sacerdote. Sí. Es farmacéutico del alma. Bueno, Ricardo, pues te agradecemos mucho que este mes nos hayas traído esta cabra. Nada. Te invitamos mes de julio, pleno verano, contamos contigo. Ya hace calor hoy, no quiero pensar el día de julio. Nos vemos en un mes. Venga. Muchas gracias.